Aleluya. Vamos a hablar en el tema: todo creyente es llamado para llegar a la meta. Todo creyente es llamado a llegar a la meta. Para dar una pequeña introducción, quiero hacer una analogía con respecto a todos los deportes. Siempre, en cualquier campo, los deportes o los deportistas, siempre su meta es alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, si hablamos de el corredor, a este sería el maratonista. Si hablamos del fisiculturista, si hablamos del pelotero, ahí incluye cualquier pelota. Cualquier campo de estos, siempre vamos a ver nosotros que nadie se prepara para perder. Siempre el esfuerzo y todo el empeño es para, como decíamos, lograr sus objetivos. El que quiere formar su cuerpo de la manera que se le ha propuesto, pues de ahí parte. Es un hecho también que, hermanos, si no se logran estos objetivos de este ejemplo que estoy poniendo, siempre va a haber una causa. Algo no está funcionando bien. Puede ser que, se esté fallando en lo que es lo riguroso de los entrenamientos. Puede ser que se esté fallando en lo que sería la dieta, que lleva eso implícito, es decir, la dieta de la comida. Cualquier cosa de esto lleva siempre un resultado positivo o negativo. Ustedes se recordarán en algunas competencias que han habido acá. Yo me recuerdo de una señora levantadora de pesa que casi que no compite por el hecho de que un día antes ella había tomado algunas bebidas azucaradas y eso le subió lo que fue el peso, y de esa manera ya ella no podía competir por el hecho de que perdería lo que era su propósito. Y eso es así siempre cuando algo no le funciona a los deportistas, es porque, como decíamos, las cosas no se apegaron al pie de la letra, ¿verdad? No fueron estrictos en sus reglas. Esto es como también un ejemplo o aplicativo a lo que es la vida espiritual. Pues los creyentes en este caso no somos personas que estaríamos compitiendo, como el ejemplo que estoy poniendo, para lo que es el cuerpo, para lo que es un asunto deportivo, sino que los creyentes no dejamos también de tener ese llamado de Dios de llegar a la meta. O más bien Dios no ha llevado a cabo todo ese esfuerzo
toda esa inversión de entregar a su hijo para rescatar a su iglesia, todo ese esfuerzo no es para que su iglesia se quede a medio camino. Todo lo que ha invertido el Señor es para que cada uno de aquellos que pertenecemos a su iglesia, también nosotros lleguemos a las metas, y en este particular sería singular a la meta. La meta, es decir, es llegar hasta el final en victoria. Llegar hasta el final, hermanos, satisfechos que peleamos, como dice Pablo, la buena batalla. Ese siempre es el propósito de Dios por el cual nos ha traído a sus caminos, a su gracia. En este caso, siempre, hermanos, llegar a la meta en el particular de la vida cristiana no será fácil. Esto es, de acuerdo a la palabra, una realidad. ¿Por qué no será fácil? Porque el trayecto hacia la meta es un camino estrecho. Dice el Evangelio de Lucas o de Mateo en su capítulo 13, habla de que es ancho el camino que lleva a perdición, pero es estrecho el camino que lleva a la vida eterna. El camino de la vida eterna es estrecho, y cuando se habla de camino estrecho, entiéndase que en este particular los creyentes tenemos que ser muy disciplinados. Los creyentes tenemos que entender que no tenemos margen de espacio para llegar a la meta. El camino es estrecho. Dicho de otra manera, lo voy a ejemplificar de esta forma. La vida del creyente es como ir en sentido contrario. Como cuando uno entra a una carretera que solo tiene un sentido. Y en ese caso van a haber, diríamos, impactos. Dentro de la vida espiritual o del camino estrecho, es un camino que uno va enfrentándose con murallas, uno va enfrentándose con gigantes, uno se va enfrentando con todas las oposiciones que pudiéramos pensar. Entonces, es eso el trasfondo de la vida espiritual. No es cierto que la vida espiritual es un camino de rosa. No es cierto que la vida espiritual es una alfombra donde van a pasar a exhibir los dotes espirituales, los santos. No, la vida espiritual es el camino estrecho, y como decíamos, es ir en sentido contrario. Vamos a tener diferentes obstáculos, vamos a tener diferentes batallas, y eso lo podemos nosotros ver dentro del trasfondo del libro de los Hechos. Nosotros vamos a ver ahí cárceles, vamos a ver persecuciones para los santos, vamos a ver nosotros ahí, hermanos, muertes que se han llevado a cabo para aquellos que hemos transitado por el camino angosto. En este caso, hermanos, sin embargo, aun cuando el camino es estrecho y difícil, pero eso no quiere decir que también dentro de la palabra no encontramos nosotros a los hombres y mujeres que llegaron a la meta. Por ejemplo, tenemos el caso diríamos de Abraham. Abraham llegó a la meta. Si usted ve el trasfondo de Abraham, usted va a ver un trasfondo difícil. Un trasfondo, era un nómada, era un extranjero en tierra ajena.
Si vemos el caso de Noé, en medio de un mundo terriblemente opuesto a lo de Dios, nosotros vemos a un Noé que llega a la meta, es decir, logró su objetivo. Si vemos a cada uno de los profetas, llegaron a la meta. También si vemos a los apóstoles, podemos saber que dentro de la palabra no encontramos alguna referencia que nos diga, fíjese que Pedro se quedó a medio camino. No encontramos que diga Juan se quedó a medio camino de la carrera espiritual. No encontramos ningún dato de eso. Lo que sabemos es que cada uno de estos siervos del ayer llegaron a la meta, lograron sus objetivos, porque ese es el plan de Dios. Pablo mismo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, es decir, he acabado la carrera. Pablo da testimonio que él llegó a la meta que de hecho Dios tenía planificado para él. Ahora, es también muy conocido que hay muchos creyentes que hermanos se van quedando en el camino, se van quedando en la trayectoria de la carrera espiritual. Eso no lo podemos negar. Usted y yo podemos dar testimonio de muchas personas que hemos conocido y que los hemos visto irse quedando y que los hemos visto hasta hermanos en caminos ya de apostasía, que uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona, siendo alguien que empezó la buena carrera, y ahora lo vemos nosotros ahí con los testigos contra Jehová, lo vemos ahí con los mormones, lo vemos ahí cargando al ídolo en el día del viernes llamado santo? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que estas personas ya habían disfrutado de la miel, pero que ahora los vamos viendo que se van quedando a la saga? Siempre, hermanos, eso es bastante conocido. No hay que ir muy largo. Si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir, mire, yo empecé con un grupo de jóvenes a la vida espiritual hace muchos años, y quiero decirle, como ya se lo he repetido muchas veces, que serán contados con los dedos de la mano aquellas personas que yo empecé con ellos y que ahorita todavía están en pie. Son muy pocos. Si yo le pregunto, usted dirá lo mismo. Siempre lo que vamos a encontrar dentro, por lo menos este país y algunos países acá aledaños, ya están cristianizados. Cuando hablo de cristianizados, me refiero a que ya todo el mundo habla de Cristo, ¿verdad? A donde quiera uno va a la asamblea, todos le dicen Dios le bendiga. Uno va a las fábricas, todo el mundo le dice Dios le bendiga. Uno va a la playa, allá, aquellas, todo eso allá, todo el mundo Dios le bendiga. Todo el mundo, esa palabra la tenemos ya a flor de boca. Es decir, son como países que ya supuestamente tienen a Cristo, ¿verdad? Pero a la verdad, hermanos, solo es un costumbrismo al cual hemos llegado, ¿verdad? Es un costumbrismo a tal grado que hay personas también que los conocimos y que por ahí andan y no quieren saber nada de lo que es ya la vida que ellos empezaron a transitar en el Señor. Ya no quieren, están diríamos como centrados en otras cosas. A mí me consta y sin duda a usted también. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre tiene que haber
razones por qué, hermanos, se dan las cosas. Espero que este asunto no le suceda a usted, ¿verdad? Porque yo he visto desde mi comienzo de mi vida espiritual y estando al frente de la iglesia, he visto mucha gente desfilar. He visto mucha gente sentada en esas sillas y luego los he visto en el mundo. Luego los he visto alejados de Dios, ¿verdad? Es decir, yo no es que me han contado, pero ¿cuáles son las razones? ¿Por qué muchos, hermanos, como decíamos, se quedan a medio camino? ¿Por qué muchos desisten cuando a la verdad la vida en Dios es el regalo más grande que nosotros pudiéramos haber recibido como seres mortales? No hay regalo más grande que nosotros, que éramos enemigos y que, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Él nos dio vida. Entonces nosotros ahora, si estamos en Cristo, somos aquellos muertos que ahora estamos resucitados. Somos aquellos muertos que ahora tenemos las promesas de Dios. Somos aquellos muertos que de esos muertos ahora vivos, Dios ha hecho un reino de sacerdotes. Esos somos ahora nosotros. Somos los privilegiados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, esa es ahora, son las grandezas de la gracia, ¿verdad? Porque no hay cosa más grande que hayamos recibido. Yo así lo siento. Yo digo en mis oraciones, digo: Señor, ¿cómo fue que no morí antes de conocerte? ¿Cómo fue que tu gracia me guardó hasta el día que abriste mis ojos? Yo le doy muchas gracias al Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si yo hubiera muerto antes de conocerlo, yo no estaría primero acá. Y si hubiera muerto sin conocerlo, de hecho tampoco estuviera en el cielo. Porque no es cierto que todo el que se muere va para el cielo. Porque eso es lo que enseña la religión. La religión enseña que, bueno, media vez ya esa persona haya profesado algo de la fe, esa persona ya murió, aunque haya muerto con las manos manchadas sin haberse arrepentido, lo becan para el cielo. Aunque haya muerto, hermanos, de una cruda, de una goma, como le pueden llamar, aunque haya muerto con un camino y dos mujeres, las personas, la religión siempre lo mandan para el cielo. Dicen: ya se fue a gozar, ya está en las manos de Dios. Momento, al cielo no llega carne ni sangre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, al cielo no entrará cosa inmunda, ¿verdad? Eso debe de quedar claro, hermanos. Entonces, todo esto es algo que hay que predicarlo. Con todo respeto, yo lo he dicho, hermanos, se escucha, ¿verdad? Yo lo he dicho que para confirmar esta verdad que estoy diciendo, podemos ir a los que le llamamos campos santos o cementerio. Veamos si ahí hay alguna inscripción que diga este borracho se fue para el infierno. Vea que no. ¿Qué es lo que se lee ahí? Se fue a descansar. se fue a descansar. Bueno, eso es lo que nos han vendido. Pero bendito Dios que ahora tenemos la palabra. Bendito Dios que ahora tenemos la luz del Dios del cielo.
Ahora, hermanos, no estamos a ciegas. Ahora sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero con respecto a nosotros, que nos ha dado vida cuando estábamos muertos, oiga, hermano, ¿quién se puede comparar a usted? ¿Sabe por qué? El evangelio de la gracia ha sido tan inmerecido para nosotros, que primero, siendo enemigos, nos otorgó esta gracia. Somos ahora sus hijos, ahora somos su pueblo. El día que nosotros nos muramos estando en Cristo, ausente del cuerpo, presente con el Señor, el día que nos toque, hermanos, que venga Cristo a recoger la iglesia, y si nosotros estamos todavía vivos, seremos transformados, y si ya hemos muerto, seremos resucitados. ¿Verdad? ¿Será poco eso? ¿Habrá millonario que compre eso con los millones? No, porque eso no tiene precio. Eso lo pagó nuestro Dios a través de su Hijo, entregándolo en la cruz del Calvario. Bendito y alabado sea su nombre. Ahora, cuando yo estoy diciendo eso, hermanos, yo me pregunto, y esa es la pregunta que me hacía: ¿cuáles son las razones por las cuales muchos se van quedando en el camino cuando nos han bendecido tanto? Cuando nos han dado una dignidad que no la teníamos. Nosotros en el campo puramente humano éramos desconocidos, éramos ajenos de las promesas de Dios, ¿verdad? Eso éramos nosotros, pero ahora somos conocidos. Pero lamentablemente muchos hermanos no han podido llegar a la meta. Pero lo que vamos a ver esta mañana, como para ir rápidamente terminando, es por qué es que algunos no han llegado a la meta. Siempre hay razones. Y vamos a ver, una de las razones es, hermanos, que en primer lugar, la persona se deja influenciar del mundo. Es decir, esa es una de las razones por las cuales muchos se van quedando en el camino. Lo repito, es porque muchos de esos que yo conocí y usted ha conocido, y ojalá usted no se sume a esos en el futuro, ojalá sea de los que se mantengan firmes. Amén. ¿Verdad? Es porque se dejaron influenciar del mundo. El mundo es peligroso, hermano. El mundo tiene muchas fantasías. El mundo hechiza. El mundo ofrece, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual el apóstol Juan, en una de sus cartas, le habla a las iglesias que se dirige: no améis al mundo, no améis al mundo, porque las cosas del mundo pasan. ¿Por qué se lo dice a una iglesia Juan? Juan no le está escribiendo al mundo, Juan le está escribiendo a la iglesia a la cual se dirige, y le dice: no améis al mundo. Y eso es lo que nos sigue diciendo el Espíritu Santo ahora: no améis al mundo. Cuando nosotros nos dejamos influenciar del mundo, hermanos, estamos ya en una posición de perdedores, ¿verdad? Yo decía en el culto pasado que la vida cristiana, como decíamos, no es solamente congregarse en un local de un lugar. La vida cristiana hermanos, tiene un sinnúmero de aspectos que hay que ponerle atención.
Porque de hecho, pues Él nos ha dado la salvación, pero no podemos omitir nuestras responsabilidades como creyentes. Entonces, en este caso, las razones por las cuales algunos se quedan y no llegan a la meta, se dejan influenciar por el mundo. Es bien peligroso. El mundo es muy nocivo para el creyente. Y es muy nocivo porque la mayoría, todos, en realidad venimos de ese trasfondo. Si hablamos de familias, de niños que nacieron en hogares cristianos, eso no quiere decir que hayan nacido santos, porque cada niño, aun cuando esté dentro de un hogar cristiano, haya nacido dentro de un hogar cristiano, ese niño tiene que tener su propia experiencia con el Señor. Ese niño, porque la salvación no se hereda, la salvación se obtiene. Entonces, con esas excepciones, ese niño, hermanos, viene de ese trasfondo, porque desde el momento que se gestó diríamos, ese esperma en ese óvulo, hermanos, dice el salmista: en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde ahí ya viene uno manchado, desde ahí ya viene uno marcado. En ese sentido, somos como propicios para seguir nosotros ya en esta posición que estamos, como para seguir siendo influenciados por el mundo, porque llevamos un genes de la naturaleza caída. Por eso es que el creyente, yo lo vería, y el Señor lo vea como gente esforzada. Esa debe de ser la característica de un creyente. Un creyente no debe ser un creyente boca abierta que está viendo para donde no debe de ver. El creyente debe de ser un hombre esforzado, una mujer esforzada, que su mirada no debe de estar en el mundo, sino en el cielo. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. El creyente tiene que ser un hombre de guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, somos susceptibles a lo que es el mundo. Por eso es que se van quedando. Uno se queda viendo. ¿Cuál fue el caso? ¿Por qué la mujer de Lot se quedó hecha una estatua de sal? Cuando ella voltea a ver que tiene un mensaje, estaba viendo el mundo. Mi mundo, mi mundo. Cuántas joyas dejé, cuántas ollas dejé, cuánto oro dejé, mi mundo, mi mundo. O sea, fue influenciada por el mundo de Sodoma, y eso no le permitió llegar a la meta. Entonces, esto hay que ponerle atención, porque aquí estamos teniendo una clase importante, ¿verdad? Donde estamos redescubriendo ¿cuáles son las razones por las cuales algunos se quedan medio camino y no llegan a la meta? Porque el punto de la vida espiritual es llegar a la meta, ¿verdad? Otro aspecto sería el descuido espiritual. El creyente tiene que tener un cuidado espiritual muy personal. No sé, usted o yo no nos podemos como confiar o creer que otros van a estar haciendo el trabajo que a mí me toca espiritualmente hacer. Porque muchas veces decimos nosotros: yo voy al culto y oigo el mensaje. Sí, eso es algo muy generalizado, ¿verdad? Lo que se oye, el mensaje, la palabra nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando. Pero otra cosa es ese cuidado espiritual personalmente. Cada individuo, no podemos hacerlo colectivo. Es cierto, sí, podemos hacerlo colectivo en que todos en esa casa estamos buscando al Señor, pero hay que hacerlo particularmente, hay que hacerlo personalmente. Cada uno tiene que estar midiendo su nivel espiritual, porque la salvación es personal. Cada quien, si el hombrecito no quiere buscar a Dios, hay que orar por él, y el otro tiene que buscar a Dios.
Pero viene la mujer, dice, mi marido es así, es cristiano, pero es de aquellos cristianos, dice. Y ella se acomoda a ese tipo de cristiano. No vas a llegar a la meta, mamadita. Que él o viceversa. Dice el hombre, mi mujer va a la iglesia y ella ora por mí. No, aquí tenés que ponerte los zapatos vos. Y cada uno va a pelear su propia batalla. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Es una lucha espiritual muy personal, ¿verdad? Este asunto no es el pastor ora por mí. Sí, se ora, eso es colectivo. Pero tu oración debe de ser muy íntima y personal con el Señor. ¿Ya? Eso debe de entenderse. Entonces, la vida, dice Pablo en su capítulo número 13 y verso 5 de segunda de Corintios, examinaos, dice, si estáis en la fe. Dice de otra manera, el creyente debe de estar haciendo autoexámenes, ¿verdad? El creyente, por eso yo siempre, aunque no le caiga muy bien mis predicaciones, pues no le puedo pedir disculpas. ¿Por qué le voy a pedir disculpas? Porque a eso me ha puesto el Señor. Eso sería como un médico, hermano, negligente, que la persona tiene un tumor cancerífero y le dice, le voy a dar horchatas de mango con aguacate. No, cuando es tumor hay que poner el bisturí. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso es lo que tiene que hacer un pastor responsable con Dios, ¿verdad? Ahora, si usted quiere mensajitos de esos cariñosos que llevan azúcar y llevan, hermanos, caramelo, de eso hay para qué tanto, ¿verdad? Pero eso depende de lo que uno adolece. El enfermo, si tiene diabetes, ¿verdad? Ahora le dicen diabetes. Si tiene diabetes, hermanos, tiene que ponerse en tratamiento, porque si no, ahí vienen aquellos otros cortando pedazos. Entonces, así es, el creyente tiene que ponerse a tratamiento. Nosotros somos pacientes del hospital celestial. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros tenemos ese médico por excelencia que nos está tratando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, cuidarnos espiritualmente, si no, no va a llegar a la meta. Otro aspecto es, yo estoy hablando ahorita de las razones por qué no llegan algunos a la meta. Estoy hablando de las razones, y otro aspecto sería, hermanos, desenfocarse de la doctrina del Señor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo me voy a meter a una doctrina donde no tiene nada que ver la Biblia, pues no voy a llegar a la meta. A una iglesia que porque aquí no se ha fijado de algunos mercaderes del evangelio que hacen llover oro, que las manos se llenan de oro. Todo eso es fichismo, todo eso es algo de brujería. Damos un amén, iglesia. Y que de esas predicadores que le dicen, usted tiene que levantar su gigante, usted tiene que ser vencedor. Dios no lo trajo aquí para poco, Dios lo trajo aquí para grandes cosas. Le están vendiendo un evangelio terrenal. El evangelio no es terrenal, el evangelio de Cristo es celestial. Y esa es la razón por la cual esas iglesias se llenan, porque la gente anda tras de que lo sane el Señor y tras de que le dé pisto el Señor. A eso se llenan los cultos, porque la gente anda detrás de la sanidad. Hermanos, aunque no nos sanara el Señor, y el Señor puede sanarnos, pero no importa, hermanos, si Él lo hace o no lo hace, nosotros en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces se desenfocan de la doctrina. Eso fue lo que
le dice Pablo a los Gálatas. ¿Qué es lo que le dice Pablo a los Gálatas? Fíjense que los Gálatas se desenfocaron de la doctrina, hermanos. En su capítulo número 5 dice el verso 7, refiriéndose a los Gálatas: vosotros, dice, corríad bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Se está viendo? Estoy dando las razones por qué la gente no llega, por qué muchos que empezaron no se quedaron a medio camino. Y dentro de estos están los Gálatas. Ahora usted me va a decir, ¿se perdieron los Gálatas? No, de hecho que Dios por eso le predica a su pueblo, porque su pueblo redimido siempre va a retornar, siempre va a tener un arrepentimiento. Pero en ese término general, Pablo le está diciendo a los Gálatas: ustedes tuvieron la doctrina que yo les prediqué, la doctrina de la gracia, no de obras. Pero luego vinieron los judaizantes y le transmitieron la doctrina de las obras, y ellos empezaron a agarrar la doctrina de las obras. Y les dice Pablo: ustedes empezaron bien, yo me consta, yo los engendré. Vosotros corrías bien, es decir, carrera espiritual para llegar a la meta. ¿Ya? Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Verdad? Le dice: Gálatas insensatos, a ustedes les han predicado un evangelio que no es el evangelio. Y ustedes saben que si aún viniera, aunque fuera un ángel, a predicarles un evangelio. Por eso es que tenemos que andar con los oídos bien desarrumados, hermano. Tenemos que andar bien listos espiritualmente para cualquier doctrina, porque en las redes está lleno de herejía. Las redes, y dice: yo me alimento en las redes. Tenga cuidado, no se vaya a tragar una herejía y lo mate y deje de llegar a la meta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Verdad? Damos una amén, iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron estos y le ofrecieron, entonces dijeron sí, y los estorbaron. Entonces Pablo dice: si un ángel viniera, ¿verdad? Si un ángel, ¿por qué yo no me llevo mucho? No soy de ese tipo de predicador, si así me puedo llamar, que ando ahí mezcolado con todo el gremio de esos que también predica. Yo lo hago por cuidarme, hermano, y por cuidarlos a ustedes, porque puede venir, uno es sensible, puede venir una astralidad de un vidente de divinidades, de un hombre extremadamente usado, y piense yo que esa es la verdad. No, yo siempre me suscribo a la Biblia. Lo que está en la Biblia yo es lo que voy a predicar. No quiero predicar lo de otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está la verdad. Dice el Señor: la verdad os será libre. El Espíritu Santo dice: vendrá y les guiará a toda verdad. Entonces toda la verdad está en la palabra. Entonces el dejarse uno, mire, hermano, cuando uno tiene una doctrina, y entiéndase doctrina, es decir, que está apegado a la palabra, que no están exagerando, no están alterando, debe darle gracias uno a Dios, porque ahorita cuesta hallar. Y no se lo digo por orgullo, cuesta hallar personas que están en los púlpitos que sean honestas. Cuesta. Esto es una de las razones. Voy a hacerle el examen, ya voy a terminar, le voy a hacer el examen. ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas no llegan a la meta? Ya le dije 3. Otra cosa es el pecado dentro de uno, pecados ocultos dentro de la iglesia, y uno está, hermanos, haciendo la de Acán, ¿verdad? Guardando el lingote debajo del colchón. Entonces tenemos el pecado, no lo confesamos,
Habemos servidores que tienen, aparte de su mujer, están allá adulterando. Hay jóvenes cristianos que están fornicando y calladitos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Y no solo viejos, no solo jóvenes, sino viejos también, que tienen su asuntito. Y mire, calladito, y hasta lloran en la iglesia. Y hasta echan sus lágrimas, hasta los lagartos echan lágrimas. Eso no debemos nosotros de impactarnos, hermano. Damos un amén. O sea, y uno dice, ¿cómo lo usa Dios a esa hermana? ¿Cómo lo usa? Hay hermanas que el Espíritu a mí me dice, no te acerques mucho, ¿verdad? Porque la carne se ve demasiado por encima. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? En este caso, dije, ya le voy a hacer el examen. Rapidito, el pecado oculto. ¿Qué fue lo que le pasó a David? A David lo que lo tronchó para que no llegara a la meta fue el pecado. Se metió con la mujer que no era. Y mire, calladito, como era el rey, y el que sacara alguna palabra, mátenlo. Pero siempre hay Natanes. Y vino un pastor que se llamaba Natán y le contó aquella parábola, y se le puso a eriza la barba a David, y digo, ese hombre es digno de muerte, porque le quitó la ovejita al que solo tenía una, y le dijo, Natán, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Ese hombre eres tú, David. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ese hombre eres tú. Por eso hay que confesar el pecado. Así que esas hermanitas, yo predicaba los otros días allá en Oriente, y les contaba que yo vi una hermanita que con su velo, ¿verdad?, allá en el mercado, y se agarró con unas mujeres ahí. Y la fuera que se agarró, sino que dijo el canasto y sacó el corvo. O sea que hay cristianos que por si la fe falla, ahí andan el corvo. Y entonces, ¿en qué estamos? Aquí no se trata, hermanos, de aparentar. Aquí es una carrera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es una carrera. Yo les he dicho a los hermanos, si usted está en pecado, confiéselo, pídale perdón a Dios. Si está sirviendo en pecado, llegue a su autoridad cercana y dígale, yo no puedo andar este uniforme porque estoy mal delante del Señor. Hágalo y no esté jugando con Dios de esa manera. ¿Estamos aquí todavía, hermano? Hagámoslo, ¿verdad? Falta de alimentación espiritual. Otra de las razones. Dice Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y luego, ¿qué dice? Sabiendo que ¿qué? Que el día está cercano. O sea, usted ve la iglesia, usted cree que usted gana cuando usted viene de vez en cuando a un culto. ¿Usted cree que son tontos los que vienen seguido a oír la palabra? No, esa gente se está educando. Esa gente que no deja de leer la Biblia, esa gente que no deja de orar, esa gente que siempre está en el culto, esa gente está creciendo. Esa gente tiene músculos espirituales, ese tiene defensas espirituales para poder llegar a la meta. Que se oiga un poderoso amén. Falta de una alimentación espiritual. Congregarse. Por ejemplo, si usted hubiera venido ayer, si usted se fue a hacer sus cosas, ¿verdad? Y no es pecado. El pecado es siempre poner en segundo lugar a Dios. Lo que el Espíritu Santo ministró con los que venimos.
precioso. Yo me fui lleno, me fui bendecido y toda la gente. Eso es ganancia. Eso es como que le pongan a uno una vacuna antivirus. Todo eso suma a la vida espiritual para tener fuerza. Pero díganme, ¿a quién es el que le pegó el COVID con fuerza y se lo mató de un solo? ¿A quién es? De los que tenían bajas de la defensa. Las que solo comen hamburguesa, 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 pizza, pizza, pupusita, pupusita, pupusita. Y eso es veneno, pues. Sí se lo puede comer, pero no para que sea la dieta diaria. Damos una amén, iglesia. Y ya luego vino y hizo la gran matazón. ¿Y a quién fue? A quien el COVID no lo pudo doblegar. Los que tenían buena defensa. ¿Quiénes son los que se van a mantener en la carrera espiritual? Los que estén bien alimentados espiritualmente, tienen buena defensa para seguir adelante. Que se oiga un poderoso amén. Así de sencillo es la vida espiritual. No es abstracta. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la meta? Alimentarnos. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la meta? Confesar el pecado. No dejarnos sorprender por doctrinas raras. Aquí nosotros no necesitamos cosas raras. En el evangelio no se necesita cosas raras, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Corramos con paciencia, ¿verdad? Despojándonos de todo aquello que nos hace peso y de los pecados que nos asedian. Es decir, eso ya sería la manera, la fórmula, cómo podemos nosotros llegar. Mantengámonos en el servicio de Dios. Cuanto usted se está metiendo en algo, ¿verdad? Que usted dice, dice, mire hermano pastor, deme un privilegio. Y yo le doy el privilegio, o cualquiera de los pastores de acá le dice, bueno, el privilegio va a ser que usted toda la semana me va a estar limpiando esa silla. Me está humillando, va a decir usted. ¿Cuántas veces quiere que la limpie, hermano? 3 veces a la semana. Bye. Y los vidrios también. Ahí tiene usted un privilegio. Eso suma para mantenerse uno ocupado. Entonces uno ya en sus labores dice, tengo que correr, y viene a hacer lo que le han puesto a hacer. ¿Cuál fue el problema por el cual David cayó? Mientras aquellos estaban en la guerra, él estaba en shorts, estaba en palco, estaba allá en el tunco. Y en el tunco lo que se ven son mujeres peladas. Vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Estaba en el sulfo. Manténgase ocupadito, pida, diga, tóquele la corbata a ese hermano y dígale, hermano, póngame a hacer algo en la iglesia. Eso le va a ayudar. Eso me ha ido formando a mí. Yo desde que llegué a la iglesia, los primeros privilegios era ir a limpiar los servicios, parquear carros de la manera que se parquean. No es estar allá fumando cigarros como lo hacen algunos de otros lados, pues. Que se oiga un amén, pues. ¿Por qué tenemos que llegar a la meta? Porque en la meta es donde está la victoria. En la meta es donde están las coronas. En la meta es donde te dirán, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es en la meta donde habrá bendición, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. He peleado la buena batalla, he corrido, he ganado, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida, ¿verdad? ¿Qué sucederá para los que no lleguen a la meta? También esa es una buena pregunta. Porque uno se queda ahí en la laguna. ¿Y qué pasa con esos cristianos?
siempre serán cristianos. Solo que son cristianos que en primer lugar no van a recibir coronas. Segundo lugar, no serán parte de la iglesia de Cristo. Pero entonces pierden la salvación. No, para eso hay un espacio de la gran tribulación. Allá los beca el Señor, ya van ya medios convertidos, allá se terminan de convertir. Y allá en el capítulo 6, 7 de Apocalipsis, usted lee que dice: y las almas debajo del altar. ¿Y quiénes son las almas? De los santos. O sea que no hay problema. Yo digo que mejor portémonos bien ahorita, hermano. Amén, amén. Porque al otro, esa otra fase está más difícil. Y lo bueno también sería que nos reconciliemos. Eso es más fácil, reconciliarse y decir uno la verdad: yo estoy mal en todo esto, lo que voy a hacer es empezar de nuevo, voy a reconciliarme. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, amado Dios,